No solo deslegitima su propia función como funcionaria, como fiscal de la nación, sino que está atentando contra la misma democracia. Para esto nosotros hemos convocado al abogado penalista Luis Lamas Puccio para que nos explique en términos prácticos qué significa. Bienvenido, doctor Lamas Puccio, a Exitosa Perú. ¿Qué tal? Buenos días, Karina. Gracias por la convocatoria, siempre a tu disposición. Muchísimas gracias a usted por estar aquí en Exitosa Perú. Bueno, nosotros hemos sabido ayer que la fiscal de la Nación inició una investigación preliminar por 2 delitos y por acumulación de casos en contra de Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, en calidad de autor y por el delito de colusión y tráfico de influencias. Pero se le abrió la investigación preliminar, pero en el mismo párrafo dice que esto queda suspendido hasta el término de su mandato presidencial. ¿Qué significa esto en términos prácticos? No se le puede investigar, entonces ¿para qué se le abre? Lo que pasa es que, si bien es cierto, en la disposición fiscal se señala que no va a ser investigado Castillo hasta que termine su mandato como presidente de la República, la investigación en sí ya está iniciada, porque hay otras personas que también son parte de esa investigación. Entiendo yo que la actitud asumida por la fiscal de la Nación, la doctora, la fiscal actual, Zoraida Ábalos, plantea de que investigarlo a Castillo sería perturbar su desempeño como primer mandatario, porque evidentemente una investigación tiene un requerimiento constante y permanente por parte de las personas que son objeto de esta investigación. Y la fiscal de la Nación recurre a una interpretación, desde mi opinión personal, bastante antojadiza y forzada, manifestando lo que acabo de señalar, porque el artículo 117 de la Constitución Política señala de manera taxativa que el presidente de la República, durante el ejercicio de su mandato, solo puede ser objeto de una acusación por determinados delitos que están establecidos en la misma Constitución Política. Pero al respecto, creo yo que es fundamental hacer una breve disquisición entre lo que significa una indagación, lo que implica una investigación y lo que conlleva una acusación, que son términos de naturaleza procesal, pero que están planteados de esa manera interpretativamente en la Constitución Política. La Constitución dice que no puede ser objeto de acusación por otros delitos de los que están señalados en la Constitución. Pero como te acabo de manifestar, la acusación es una parte del proceso penal cuando ha terminado la etapa de la investigación. Es decir, termina la investigación y el fiscal, una vez que ha reunido todos los elementos necesarios, formaliza una acusación para que se dé inicio al juicio propiamente. En esa línea de análisis es lo que señala la Constitución Política, pero de ninguna manera se establece de que el primer mandatario puede ser objeto o no podría ser objeto de una investigación, porque una cosa es investigar y otra cosa es acusar. Y en esa interpretación que yo planteo, creo que la fiscal de la Nación se excede de sus atribuciones y los fundamentos por los que, según lo que ella establece, el presidente de la República no podría ser investigado tiene que ver más con la acusación que con la investigación. En otras palabras, Castillo sí podría ser objeto de investigación porque, de acuerdo a lo que está establecido en la misma Constitución Política, no hay ninguna prohibición de manera textual, taxativa, que establezca que el presidente de la República no pueda ser objeto de una investigación o una indagación. Muy bien, y además que aquí en este documento de varias páginas del Ministerio Público, es la carpeta número 251-2021, ella en realidad pone una serie de antecedentes, ¿no? Y es la que usa para la acumulación de la carpeta que tiene que ver con el Puente Tarata, también
la carpeta de Petroperú y la carpeta de la Casa de Zarratea. Y además que da cuenta de todos estos claroscuros, sospechosos, que involucran al presidente de la República, las visitas de la lobista, la visita que coinciden todas las personas en Palacio de Gobierno en el tema de Petroperú, el tema de la licitación del puente Tarata, es decir, siempre alrededor del presidente Castillo. Entonces, esto, investigarlo y sacar de sospecha al presidente de la República, porque de hecho, para abrir una investigación en contra del presidente de la República es porque hay una serie de sospechas. Y si se le investiga y se le saca de este terreno oscuro, de este terreno pantanoso, va a abonar a la legitimidad que debe tener un presidente de la República. Para eso no está el Ministerio Público, para perseguir el delito. Y si no hay, pues eso va a abonar para la inocencia, la limpieza, la transparencia de alguien tan importante o de una institución tan importante como la Presidencia de la República? Sí, efectivamente, tú lo acabas de manifestar de manera bastante clara y precisa, en el entendido de que si uno analiza de manera detallada el contenido de la disposición de la Fiscal de la Nación, en realidad, en esta disposición le está poniendo la soga al cuello al presidente de la República, porque está reconociendo de manera clara y precisa que existen indicios en materia de responsabilidad penal. Si esa lectura interpretativa la vinculamos a lo que acabo de manifestar hace unos instantes, de que la Constitución política de ninguna manera prohíbe que el primer mandatario pueda ser objeto de una investigación, en realidad es una terrible contradicción el contenido de esta disposición. Primero, porque dispone la investigación. Segundo, porque señala que existen indicios en materia de responsabilidad penal, que es lo que sustenta la necesidad de investigar. Y en tercer lugar, hace una interpretación bastante forzada de la Constitución para excluirlo al presidente de la investigación. Eso denota evidentemente violar la misma Constitución política, y yo entiendo que a partir de esta lectura tendrá que asumir las responsabilidades que corresponde a la Fiscal de la Nación, porque lo que está haciendo es obstaculizando una disposición que está de manera taxativa señalada en la Constitución política. En segundo lugar, porque le está haciendo un perjuicio directo al mismo presidente en los términos como acabo de analizar, de que establece la existencia de pruebas o de indicios y después lo excluye o prohíbe que continúe la investigación. Y en tercer lugar, porque esto genera una situación de impunidad. O sea, el ciudadano común y corriente percibe que la actitud de la Fiscal de la Nación está direccionada a impedir de que Castillo sea investigado cuando no hay ninguna disposición que lo prohíba. Y tenemos antecedentes, porque eso de los antecedentes tiene mucho de relatividad. Menciona una serie de nombres de connotados juristas, pero habría que leer en qué términos lo está interpretando. No solo se trata de mencionar o de referirse a algún aval jurídico por parte de algunos abogados prestigiosos, sino que también analizar cuál es el sentido, porque las disposiciones de acuerdo a la Constitución no pueden ser antojadizas, tienen que estar fundamentadas de manera razonable, porque de lo contrario también se está violando el sentido de la normatividad. Y yo creo que, como te vuelvo a manifestar, la lectura interpretativa que hace la Fiscal de la Nación es el factor que más está perjudicando al presidente, porque bajo el pretexto de que no sea investigado, lo que está generando es una percepción de impunidad y de arbitrariedad por parte de una funcionaria que representa a una de las instituciones más importantes de la democracia en un país, que es el Ministerio Público, cuya función es avalar y representar el Estado de Derecho, el Estado de democracia y la legalidad. Y con estas actitudes que ya tienen alguna serie de precedentes, porque no solamente se trata de analizar esta disposición, sino tener en consideración cuál ha sido la actitud de la Fiscal de la Nación en las últimas semanas respecto a estos hechos, que denota además una arbitrariedad, porque una fiscal de ninguna manera podría
haber recibido al presidente de la República en su despacho cuando justamente el presidente estaba siendo objeto de esta indagación. Muy bien, entonces queda claro de que da esa sensación de impunidad, de protección, de que ha hecho aquí en este documento, en esta carpeta, un camino detallado, ¿no? Un camino pormenorizado de que sí, el presidente está involucrado, pero al mismo tiempo es contraproducente que lo haya tirado para más adelante. Pero ella como fiscal de la nación y como parte de un poder del Estado, ¿no? Porque yo me imagino que el Ministerio Público está enmarcado en todo el Poder Judicial, entonces ella también tendrá que sopesar o tener en cuenta el equilibrio de poderes, es decir, ella también de alguna manera podría fomentar la transparencia, tratar de proteger la institucionalidad en nuestro país, o no, o simplemente ella persigue el delito pero al perseguir el delito ella puede hacer pues que la transparencia en una institución impere, ¿no? Pero si no lo persigue, entonces va a deslegitimar la presidencia de la República al no hacer su trabajo. No sé si me dejo entender. Sí, sí, claro. No solo deslegitima su propia función como funcionaria, como fiscal de la nación, sino que está atentando contra la misma democracia, porque el razonamiento que se utilizó y se empleó cuando se creó el Ministerio Público, porque antes no existía, era la necesidad imperiosa de tener una institución al más alto nivel que defendiera la legalidad, defendiera a la sociedad frente a la comisión de actos que están tipificados como delitos en la legislación penal. Por lo tanto, su función es vital en el sentido no solamente de fortalecer la transparencia en un país que está atravesado por el fenómeno de la corrupción, en la que sus últimos presidentes están siendo investigados, acusados o procesados por casos de corrupción. Es inaceptable que una funcionaria de ese nivel, que como te vuelvo a repetir, representa a todos los peruanos en el ámbito de la legalidad, se esté absteniendo de investigar al primer mandatario cuando ella misma está reconociendo que existen indicios en materia de responsabilidad penal. Ella misma se está contradiciendo, ella está asumiendo una responsabilidad de carácter histórico, porque si no hay solidez en el ejercicio de la función del Ministerio Público, todo lo demás es, carente de sentido y de derecho, porque su función del fiscal es justamente investigar, iniciar las investigaciones. Y esta señora, a lo largo de los últimos meses, desde la época incluso del mismo Vizcarra, porque en el caso de Vizcarra también utilizó la misma lógica para denunciarlo y después, digamos, excluirlo de la investigación. Los ciudadanos, todos los peruanos somos exactamente iguales ante la ley, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y creo yo que sería el mismo presidente de la República el que tendría que manifestarse en contra de esta decisión de la fiscal, porque a mediano o largo plazo a quien más perjudica es al presidente Castillo. Muy bien, muy bien. Entonces todos los funcionarios y además los de altísimo nivel tienen que trabajar por la democracia, por la transparencia, por la institucionalidad, por la presidencia de la República, no por el presidente, sino por la institución de la presidencia de la República. Muchísimas gracias al doctor Lamas Puccio por explicarnos cómo deben trabajar los funcionarios públicos de altísimo nivel y qué es lo que ha dejado de hacer la fiscal de la Nación. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en Exitosa Perú.